Gloria a Dios, buenos días. Doy gracias a Dios por un día más y quiero que tú juntamente conmigo le podamos elevar una palabra de oración a Dios. La Biblia nos dice a nosotros que nuevas son sus misericordias cada mañana. Y en esta mañana tú y yo podemos estar seguros que veremos la misericordia de Dios mostrarse una vez más sobre nuestra vida. Por eso podemos darle gracias a Dios por el aire, por la vida, por todo, por haber despertado en esta mañana. Así que te voy a pedir que me acompañes en una palabra de oración y oremos a nuestro Padre. Padre, en el nombre de Jesús, Padre, gracias, Señor, por tus muchas misericordias, Señor, porque sabemos que nuevas son tus piedades, nuevas son tus misericordias cada mañana. Por eso, Dios, nosotros podemos, Señor, exponernos a tu palabra una vez más en esta mañana, Señor. Porque tu palabra nos dice, Señor, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca tuya. Por eso, Dios, queremos que tú envíes tu palabra, Señor, y que esa palabra sea prosperada para aquello lo cual tú la envías, Señor. Sé que se la hierba, marchítese la flor, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre, Señor. Por eso nosotros esta mañana nosotros podemos orarte, Señor, en confianza y darte gracias, Señor. Gracias por este día. Gracias por la bendición de poder escuchar de tu palabra. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero compartir hoy lo que venimos hablando hace domingo atrás acerca del tema de ejercitar mis pensamientos. Y quiero hoy subtitular esto acerca de ejercitar nuestro pensamiento de una manera especial, hasta la última gota. Y dirás tú, wow, pastor, ¿hasta qué última gota? Quizás puede ser la última gota de sangre, la última gota de sudor, la última gota de agua, pero en esta mañana te quiero hablar hasta la última gota de esfuerzo. Así que te voy a invitar a que abra tu Biblia juntamente conmigo en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 13 al 16. Quiero que leamos. Dice la Escritura de la siguiente manera: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Tremendo pasaje. Ahora dice la Escritura, lo interesante, dice, conforme a la fe murieron estos. Dice una versión, en fe murieron estos. O sea, es interesante ver eso. Pero dice la Escritura, ¿de qué esto está hablando? Está hablando acerca de aquellos que ya han pasado desde el versículo 1 al versículo 12. O sea, está hablando acerca de Noé, está hablando acerca de Enoc, está hablando acerca de Abraham, está hablando acerca de Sara, está hablando de aquellos que ya el escritor ya había hablado previamente en los versículos anteriores. Pero lo cierto es que la Biblia dice que murieron en fe. Ahora, lo interesante esto dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Ahora queremos comenzar en esta mañana, en este día, queremos comenzar específicamente hablando acerca de eso hasta la última gota y ver realmente cómo esta gente marcaron una actitud que traza el camino para nosotros, que traza una directriz para nosotros, que nosotros podemos ver realmente que hay muchas cosas que nosotros podemos tener y que Dios ha preparado para nosotros y que necesitamos establecer. Por eso, en este ejercicio de ejercitar nuestra mente, tenemos que soltar hasta la última gota de esfuerzo. Mira lo que la Escritura nos dice. Hebreos capítulo 11, versículo 13 al versículo 16, dice claramente, todos estos murieron en fe sin haber recibido lo prometido. Es interesante poder ver eso porque dice la Escritura, sin haber recibido lo prometido. ¿Cuántas promesas tú tienes de parte de Dios? ¿Cuánta esperanza tú tienes de que esas promesas se cumplan hoy? Pero te quiero hacer una pregunta. Si esas promesas no llegaran a cumplirse en tu periodo de vida, si esas promesas no llegaran a cumplirse dentro del tiempo de vida que tenemos establecido cada uno de nosotros, ¿qué haremos? Sería la pregunta. Ahora veamos las Escrituras porque en las Escrituras se marca una actitud de esta gente que marcó una senda, marcó
marcó un camino para todos aquellos que tienen una promesa. Así que alaba a Dios en esta mañana porque tienes una promesa de parte de Dios. Tú y tu generación, tú y tu familia, tenemos promesa de parte de Dios, pero necesitamos saber hasta la última gota de esfuerzo tenemos que derramar, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Dios ha dicho lo va a cumplir, y esta gente supieron. Por eso dice la Escritura, todos estos murieron en fe, sin haber recibido lo prometido. Ahora, dice la Escritura que marcaron una actitud con respecto a una promesa no recibida. Ahora, lo primero que marcaron, dice la Escritura en el verso 13 del capítulo 11, dice, sino mirándolo de lejos. Es interesante poder ver eso, porque cuando tú miras algo de lejos, eso de lejos se convierte en tu destino. Interesante. O sea, lo que tú miras de lejos, eso se convierte en tu destino. Cuando tú estás mirando algo de cerca es porque ya llegaste. Pero cuando lo estás mirando de lejos, tú decís, yo voy a llegar allá. Ese es mi destino. Permíteme ponerte un ejemplo que está en la Escritura. Génesis capítulo 22, versículo 4. Nos dice la Escritura, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Dios le había ordenado a Abraham que sacrificara a su hijo, su único hijo Isaac. Dios le había dicho, entrégame a tu hijo, tu único hijo Isaac. Dice, aconteció, verso 1, después de esta cosa que probó Dios a Abraham. Y dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien tú amas, y ve a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enarbaló su asno y tomó consigo 2 siervos suyos, a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Verso 4 que leímos hace un momento. Y al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Se había convertido en su destino, se había convertido ese lugar en el destino de Isaac. Realmente Isaac no lo sabía, pero Abraham sí lo sabía, porque ya Dios se lo había dicho. Por tanto, cuando tú miras las cosas de lejos, eso se convierte en tu destino. Y ese destino fue tremendo para la vida de Abraham y para la vida de Isaac. Dios selló su pacto. Dios juró por sí mismo diciendo que iba a hacer que la descendencia de Abraham poblara esta tierra. Y Dios ha cumplido su pacto. Ahora, mira esto. Cuando tú miras algo de lejos, dice, ellos miraron de lejos. O sea, ellos sabían, eso se convirtió en su destino. Ahora, veamos esto. Cuando tú miras algo lejos, también se convierte en tu victoria. Segunda de Reyes, capítulo 3. Vamos allá un momento. Segunda de Reyes, capítulo 3. La Biblia nos dice algo muy importante en esto. Segunda de Reyes, capítulo 3, versículo 22. Dice la Escritura, cuando se levantaron por la mañana, brilló el sol sobre las aguas, y vieron los de Moab desde lejos las aguas como rojas de sangre. Versículo 23. Y dijeron, esto es sangre de espada, los reyes se han vuelto uno contra otro, y cada uno ha dado muerte a su compañero. Ahora pues Moab al botín. Eliseo predice la victoria sobre Moab. Dice la Escritura que Dios le dijo a través del profeta, el rey de Israel, ¿sabes qué? Van a cavar pozos. Y comenzaron a cavar pozos sin saber realmente a dónde iban, sin saber lo que iban a hacer, sin saber la victoria que Dios le iba a sacar. Mira el verso 18. Dice, verso 17 en adelante dice, porque Jehová ha dicho así, no veréis viento ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de aguas, y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados. Y esto es cosa ligera a los ojos de Jehová. Entregará también a los moabitas en vuestras manos, y destruiréis toda la ciudad fortificada y toda villa hermosa. Talaréis todo buen árbol, cegaréis toda la fuente de las aguas, y destruiréis con piedra toda tierra fértil. Aconteció pues por la mañana, cuando se ofrece el sacrificio, aquí vinieron las aguas por el camino de Edom, y la tierra se llenó de aguas. Dios preparó una emboscada para los moabitas. Dice la Escritura que Dios le dio una gran victoria a Israel. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú miras de lejos las cosas, esas cosas se pueden convertir en tu victoria. Se pueden convertir. Ellos, los moabitas, lo vieron de lejos y pensaron que
que habían muerto los de Israel, pero ellos que estaban viendo las cosas de lejos, Dios había hecho esa percepción óptica en su vida y eso se convirtió en su derrota. Pero Israel estaba también de lejos viéndolo y eso se convirtió en su victoria. Ahora mira, también se puede convertir en tu momento más sublime. Esdras capítulo 3, versículo 13. Mira lo que nos dice. Vamos al libro de Esdras un momento. Esdras capítulo 3, versículo 13 nos dice de la siguiente manera. Dice, y no podía distinguir el pueblo del clamor de los gritos de alegría y de la voz de lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Ese ruido que provocó Israel debido a la reconstrucción del templo de Jerusalén se convirtió en su victoria, se convirtió en un momento sublime que quedó registrado en la historia, quedó registrado para Israel como memoria, quedó registrado para que ellos pudieran recordar ese momento especial. Por eso dice la Escritura en Hebreos capítulo 11 versículo 13, dice, ellos miraron de lejos. Ahora, esa fue la primera actitud. Debido a esto, miraron de lejos. Y yo te quiero decir en esta mañana, en este día, que comiences a mirar las cosas de lejos. Pero cuando tú miras las cosas de lejos, se pueden convertir en tu destino. Se convertirán en tu victoria, pero también se convertirán en el momento más sublime de tu historia. Por eso, ten presente algo, tengamos en mente, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo hombre para que se arrepienta. Cuando Dios suelta una promesa, dice la Escritura, todos estos murieron en fe, sin haber recibido lo prometido, pero mirándolo de lejos. Lo segundo, que ellos lo creyeron, dice la Escritura, creyéndolo. Ahora, el creer es una acción que precede a una manifestación poderosa. Es interesante, el creer precede a una manifestación poderosa. Vamos a ver un texto, Juan, capítulo 2, versículo 11. Acompáñame ya un momento. Juan, capítulo 2, versículo 11. Así que, de alguna manera, ellos a través de su historia vieron procederes poderosos de Dios y creyeron, sabiendo que Dios era fiel para cumplirlo. Escúchame, eso también viene a tu vida, eso también ocurre en tu vida. Juan, capítulo 2, versículo 11, nos dice de la siguiente manera. Este principio y señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. ¿Qué había pasado? Jesús había convertido las aguas en vino. El principio se glorificó Cristo y sus discípulos creyeron en él. ¿Por qué? Porque para tú y yo creer tiene que haber una manifestación poderosa de Dios. Ahora, es interesante esto porque dice la Biblia que podemos creer, bienaventurados los que creen sin haber visto. Ahora es interesante poder ver esto porque la manifestación poderosa de que tú tengas claro de que Dios es grande solamente por la naturaleza, como dice Romanos, ya es una manifestación poderosa de Dios. Pero hay manifestaciones sobrenaturales de Dios que tú tienes que creer y esa creer, dice la Escritura, te fortalece y te afirma en la fe. Juan capítulo 7, versículo 31, veamos también. La manifestación es una acción, el creer es una acción que precede a una manifestación poderosa. Juan capítulo 7, versículo 31. La Escritura nos dice lo siguiente: y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo cuando venga hará más señales que la que éste hace. Ellos estaban pensando si era o no era el Cristo. Pero dice la Escritura, por las manifestaciones que Cristo hizo, dice la Escritura, muchos de la multitud creyeron en él. Mira lo tercero, Éxodo capítulo 14. Vamos al libro de Éxodo. Un momento. Éxodo capítulo 14, versículo 31, nos dice lo siguiente. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron en Jehová y a Moisés su siervo. Iban pasando el mar rojo y dice la Escritura que Dios le dice a Moisés cuando llegó al otro lado, extiende tu vara y cierra el mar, porque los egipcios que hoy han visto no lo veréis más nunca.
Y sucedió conforme al dicho de Dios, conforme a lo que Dios había dicho. Porque el creer, dice la Escritura, creyeron, y el creer quiere decir que se afirmó su corazón en saber que Dios era poderoso y que Dios era grande. Por eso dice la Escritura que esta gente murieron en fe, sin haber recibido lo prometido, porque la primera acción que tuvieron fue mirar de lejos. La segunda acción que tuvieron fue creyeron. Ahora hay otra tercera acción y veámosla. La tercera acción es que saludaron. Tremendo. Dice la Escritura, la primera miraron, la segunda creyeron, la tercera saludaron. Están lejos, no nos equivocamos, están lejos. Primero de lejos miraron, observaron, vieron, observaron y pusieron su ojo, afirmaron su vista. Cuando afirmaron su vista, creyeron que lo que estaban viendo era cierto, pero también, aparte de que creyeron, lo saludaron. Así que esta gente no está loca, esta gente sabe lo que está haciendo, está trazando un camino que los marcó. Dice la Escritura que ellos murieron en fe sin haber recibido lo prometido, pero lo creyeron. Lo saludaron de lejos, lo miraron. Ahora mira esto, porque el saludar es una acción que uno hace cuando alguien o algo le es familiar. Así que lo que ellos están viendo, lo cual creyeron, le era familiar. Algo marcó en su vida que le era familiar, una familiaridad, como cuando tú llegas a un lugar y tú te sientes que llegaste a casa. Ese era el mismo sentido de ellos. Ellos sintieron que llegaron al lugar o que lo estaban viendo. Ellos lo vieron de lejos, lo creyeron, pero dice, lo saludaron y lo miraron y se mantuvieron en eso. Ahora mira esto, Marcos capítulo 9, versículo 15. Marcos, solamente para reforzar lo que es familiar, ¿ok? Cuando tú saludas algo es porque te es familiar. Tú no saludas algo que no te es familiar. Tú no vas a un país extranjero y saludas a todo el mundo. Quizás solamente a algunos que te miran directamente al rostro y te parece el rostro familiar y lo saludas, aunque no lo conoces, pero lo saludas. Ahora, Marcos capítulo 9, versículo 15, dice la Escritura. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corrieron a él, le saludaron. Jesús era familiar para ellos. Jesús sana a un muchacho endemoniado, pero en el verso anterior había sido la transfiguración, así que él era familiar. Primera de Samuel, capítulo 30. Vamos a ir, Primera de Samuel, capítulo 30. Versículo 21. Dice la Escritura. Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir. No habían podido seguir a David, los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor, y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, les saludó con paz. Dice la Escritura que David venía de la derrota de los amalecitas. Y esta gente se había quedado cuidando el bagaje, estaban cansados, estaban agotados. David lo dejó y dice la Escritura que estos hombres se quedaron y cuando vieron a David le pareció familiar, lo reconocieron, era su caudillo, era su líder y salieron y le recibieron y David los saludó en paz o con paz. Ahora, mira esto porque hay una resultante de esta actitud. Vemos la actitud de estos hombres, no podemos olvidarlo de estos personajes porque hay una mujer también, no podemos olvidarlo. Dice la Escritura que ellos murieron en fe, dice sin haber recibido lo prometido. Quiero que tengas eso en claro. Pero esta actitud que ellos marcaron es muy importante porque cuando ellos mueren en fe, dice la Escritura, aunque ellos iban a morir, ellos lo miraron de lejos, lo observaron, lo creyeron, lo saludaron. O sea, lo miraron, lo observaron, pusieron su mirada, creyeron firmemente en su corazón y lo saludaron porque lo que estaban viendo le era familiar. Pero esta resultante que pasa después de todas estas cosas, o esta actitud de que ellos toman, mira la resultante. La Biblia nos dice, y confesaron que eran peregrinos y extranjeros en la tierra. Este es significante, de suma importancia. Porque lo que ellos están viendo le estaba diciendo no pertenece a esta tierra.
no pertenece a este lugar. Es algo muy especial, escúchame. Ellos decían, esa es nuestra herencia, esa es nuestra promesa. Por tanto, la promesa de ellos no está basada, escúchame, en las cosas materiales o tangibles que ellos podían tener. La promesa de ellos no estaba basada en las cosas que ellos podían palpar en sus manos. No, la promesa de ellos estaban previstas, estaban marcadas en cosas intangibles, incorruptibles, inmarcesibles, estaban en los de Dios, como he dicho. O sea, las cosas que ellos, las promesas de ellos estaban marcadas mucho más profundo de las cosas que nosotros podemos ver. Por eso dice que ellos decidieron, o sea, la resultante de su actitud fue vivir como extranjeros y peregrinos en la tierra. Escúchame, si tú y yo logramos hacer eso, entonces hay victoria, porque tu corazón, dice la Escritura, que donde esté nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. Si nuestro tesoro está en los cielos, allá estará nuestro corazón. Si nuestro tesoro está en la tierra, aquí estará nuestro corazón. Ellos no tenían su tesoro aquí en la tierra, por eso vivieron como peregrinos y extranjeros. ¿Y sabe cómo vive una persona extranjera? Vive con el anhelo de regresar a su patria. Si tú has salido alguna vez al extranjero y pasas 15, 20 días, déjame decirte, en tu corazón ya hay un anhelo por regresar, pisar tu tierra, aunque sea en la frontera más próxima, aunque sea en la provincia más próxima, pero lo único que tú deseas es pisar tu tierra. Escúchame, por eso es que dice la Escritura que ellos vivieron como extranjeros. ¿Por qué? Porque ya ellos habían asociado su corazón a esa patria, habían asociado su corazón a ese lugar, a esa promesa que Dios le había dado. Por eso escúchame, y es importante, dice la Escritura, vivieron como extranjeros, pero también vivieron como peregrinos y extranjeros. O sea, que ellos sabían que no podían asentar un lugar fijamente, o cuando ponían una casa, construían una casa para ellos, si Dios lo tomaba de ahí y lo mudaba por otra parte, escúchame, a ellos no le causaba ningún trauma, porque sabían realmente que su misión y su patria y su promesa no estaba sobre esta tierra. Escúchame, Dios nos tiene que enseñar a no echar raíces sobre esta tierra, porque esta tierra pronto pasará, pero la Biblia nos dice que la palabra de Dios permanecerá para siempre. Por eso tú y yo tenemos que saber que en nuestros corazones tenemos que vivir como peregrinos extranjeros. Hoy Dios te tiene en esta ciudad, mañana Dios te puede trasladar para otra ciudad o para otro país o para otro lugar, qué sé yo. Pero lo interesante es que cuando tú tienes un corazón de peregrinos y extranjeros, entonces tú vives de una manera muy especial, porque el peregrino está anhelando regresar a su patria, el extranjero está anhelando regresar a su casa, a su hogar, aunque él esté caminando y lo traten bien, aunque le vaya bien, aunque prospere, él sabe que no es su lugar. Escúchame, es importante para nosotros en este día saber realmente que la resultante de todo esto, la actitud que ellos tomaron, que miraron las cosas de lejos, que lo saludaron de lejos, que lo creyeron viéndolo de lejos, la resultante fue realmente que ellos creyeron y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Ahora, miremos esto, porque algo fenomenal pasa. Por eso la Biblia nos dice que Dios recompensa, que Dios da realmente conforme a sus obras. Mira esto, dice la Escritura en el verso 16. Vamos a leer el verso 16 de Hebreos capítulo 11. Quiero leerlo completo y quiero que me acompañes. Quiero que tenga tu Biblia a mano porque es muy importante. El verso 16 nos dice: pero anhelaban una mejor, y quiero que tengas eso en tu mente, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Aleluya. Gloria a Dios, alaba su nombre. Dice la Escritura, porque les ha preparado una ciudad. Este es interesante porque aquellos que vivimos y que sabemos que podemos vivir y que tenemos, que vivir como peregrinos y extranjeros, la Escritura dice, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Ellos miraron las cosas de lejos, las saludaron de lejos, las creyeron de lejos y confesaron con sus labios que eran peregrinos y extranjeros en esta tierra. Por tanto, no echaron raíces, y la Biblia nos dice que hubo una resultante más allá de sus corazones, más allá de su decisión. La resultante fue lo que Dios declaró: no me avergüenzo de llamarme Dios de ellos. Existía algún nivel de orgullo de Dios a favor de ellos. Ahora mira esto, porque les ha preparado, dice el verso 16 y verso 10, Dios le ha preparado, Dios
no está orgulloso por lo que ellos están haciendo. Escúchame, aunque eso puede llenar, Dios está orgulloso porque Dios ha preparado un lugar para ello. Así que escúchame, no es tanto lo que tú hagas, hay una actitud que tienes que hacer. Ellos tomaron y vieron, aunque estaban caminando por la tierra prometida, aunque estaban caminando por la tierra que Dios le había hecho, habían pisado la tierra prometida, pero no habían echado raíces ahí, no habían edificado nada. Caminaron por la tierra y Dios le hizo una promesa, y esa promesa, o sea, ellos estaban caminando sobre su promesa, pero aunque caminaron sobre su promesa, dice la escritura, ellos habían visto una promesa mayor. Y escúchame, y este es interesantísimo. ¿Por qué? Porque la promesa de ellos no era algo físico ni tangible. La promesa de ellos era lo que Dios había preparado. Por tanto, dice la escritura, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Tu promesa, escúchame, mi promesa para Dios no solamente está en el plano natural. En el plano natural tú puedes recibir muchas cosas de parte de Dios, pero tu promesa y mi promesa está en el plano espiritual. O sea, ellos estaban viendo la contraparte, que aunque ellos podían haber luchado por su tierra, decir, esta es nuestra tierra y nosotros nos vamos a sentar. Abraham podía haber puesto un edificio, como dije en la entrega pasada, de canto a canto, podía haber construido carretera, mall y toda esa clase de cosas, porque Dios le había dado la tierra, entiéndeme. Pero dice la escritura que en su propia tierra vivieron como extranjeros y peregrinos, porque esperaban, dice la escritura, algo mejor. Dice la escritura, porque anhelaban, dice, algo mejor. Tenían un deseo. Había un mejor deseo. Eso es lo que te quiero plasmar. Había un mejor deseo. Si tú y yo esperamos, dice la escritura, en esta tierra, somos los más dignos de conmiseración. Si tú y yo esperamos realmente que las cosas resulten a favor o bien en esta tierra y que nos vaya chévere, somos los más dignos de conmiseración. Y te quiero poner un ejemplo. Ese ejemplo es del hedonismo. El hedonismo es una doctrina moral que establece la satisfacción con el fin superior y fundamento de la vida. Su principal objetivo consiste en la búsqueda del placer que pueda asociarse con el bien. ¿Qué quiero decir con eso? Una persona hedonista, una persona hedonista, una persona hedonista siempre está buscando la satisfacción propia. Hice bien, por tanto me tiene que ir bien. Voy a hacer esto para que me vaya bien en la vida. Es necesario, escúchame, pero no puede ser tu objetivo ni el mío. Como creyentes, nosotros no creemos en la doctrina del hedonismo. No la creemos, escúchame, porque es la doctrina moral que está diciendo, conforme al bien que tú hiciste, así te irá en la vida. Escúchame, y hay personas que viven en esa regla. Tú tienes que hacer el bien porque es tu naturaleza. Simplemente no porque tú estás esperando que algo te vaya bien. Abraham camina por la tierra prometida. Abraham, Dios les hace la promesa, pero dice la escritura, ellos murieron en fe sin haber recibido lo prometido. Pero pareciera que la escritura marca ese pasaje ahí duramente. Pero escúchame, cuando dice la escritura que ellos lo saludaron, creyeron y lo miraron, ya lo habían recibido y confesaron que eran peregrinos y extranjeros porque anhelaban, tenían un deseo mejor, había un deseo mejor en su corazón. No es que el deseo de la tierra esta era mala, no, sino que había un deseo mejor, esperaban una patria, por lo cual dice la escritura, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. No tanto por ellos, sino por lo que Dios dice, porque le preparó una ciudad, y dice el verso 10 de Hebreos, capítulo 11, cuyo fundamento y arquitecto es Dios. O sea, Dios le preparó una ciudad con fundamento. Qué tremendo es eso. Por eso te quiero decir en este día, es hasta la última gota, hasta que tú y yo botemos la última gota que tenemos que mantenernos en fe. La Biblia nos dice a nosotros que aquel que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Van a venir cosas que tú no vas a entender y quizás tú en tu mente y yo en mi mente nos preguntaremos, Señor, pero si yo hago el bien, Señor, pero si yo siempre me esfuerzo, escúchame, no es por lo que tú hagas, es porque Dios, dice la escritura, no se avergüenza de llamarse
de Dios de ellos, porque la actitud de ellos fue mirar aunque no lo recibieron, fue creer aunque no lo recibieron, fue saludarlo aunque no lo recibieron, fue confesar aunque no lo recibieron. Esa es la actitud de alguien que ejercita hasta la última gota. Esa es la actitud de alguien que suda copiosamente, porque sabe que el sudar y hacer el ejercicio está fortaleciendo sus músculos naturales. Pero déjame decirte, los tuyos y los míos quizás no somos musculatura física, pero en tu musculatura espiritual hay que sudar hasta la última gota, hay que soltar la última gota de esfuerzo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Por eso la Escritura dice que no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. El Espíritu de Dios te va a hacer contemplar las cosas de lejos. El Espíritu de Dios te va a ayudar a saludar las cosas de lejos. El Espíritu de Dios te va a ayudar a creer las cosas, pero también te va a ayudar a confesarlo de lejos, a confesar que eres peregrino y extranjero en esta tierra. Por eso, escúchame, el bien no está en esta tierra. El hedonismo dice que la satisfacción de la vida es poder recibir el bien que tú sembraste, pero la satisfacción del creyente es poder saber que aunque él no lo está viendo en este mundo físico, hay una patria celestial que lo espera, hay algo que lo espera. Por eso te quiero exhortar en esta mañana, en este día, a que seas aquellos que dan hasta la última gota. Así que quiero orar y quiero bendecirte en esta mañana y darle gracias a Dios. Levanta tu mano y darle gracias a Dios. Padre, en este domingo, Señor, te exaltamos, te bendecimos. Dios de gloria, Padre, que sea hasta la última gota, Señor, hasta el último esfuerzo, Señor, hasta el último, Señor, porque tu palabra nos dice, sigue adelante, sigue, no desmayes, Señor, sigue, tú nos dices, Señor. Por eso, Señor, que nosotros sigamos confiando en ti hasta la última gota, que sigamos creyendo en tu Espíritu hasta la última gota, que sigamos creyendo en tu palabra hasta la última gota. Dios de gloria, en el nombre poderoso de Jesús, te pedimos, Señor, ayúdanos a entender, Señor, lo que tú nos estás diciendo. Por Cristo Jesús. Amén. Así que te quiero exhortar en este día que sea hasta la última gota, mi hermano, ejercitando mis pensamientos. Bendiciones.